Salfate ya está en el pizarrón y está haciendo un gráfico. Oye, ¿De qué se trata, bueno, Salfate? tú sabes que existe, yo hace algún tiempo tuiteé un video que es notable, que lo sacó la ONU, ustedes lo pueden buscar, que se llama ¿Cómo funciona el mundo? Y fíjate que determinaba, aquí puse todos los grupos socioeconómicos, A, B, C1, C2, C3, que son la cantidad de ingresos que tú obviamente percibes mensualmente, y determinaba que el 94% de toda la riqueza del mundo pertenecía solo al 3% de la población. Todo el resto mundial se dividía, digamos, el 6% restante. Vale decir que este gráfico lo que demostraba que estas personas, entre el D y el C3, se gastaban todo el sueldo que percibían en comer, movilizarse, digamos, y vivienda. Ellos se podían dar un poco más de lujo. Estos podrían optar algo más. Pero acá se disparaba. Y los tipos que vivían en este sector, que ganan decenas y centenares de millones de pesos, finalmente ellos son los que se compraban estas carteras absolutamente necesarias que valen 3 millones de pesos y más, y todo lo demás. Absolutamente. ¿Se puede llenar un mall? Mira, si la riqueza es el 100%, el 94% lo gasta este grupo de personas y el 100% restante todos nosotros los demás. Hay una trampa, eso sí, Salfate, lamentablemente, porque, por ejemplo, en Chile se divide por quintiles. Y resulta que la persona, por ejemplo, se dice de 6 millones y más. Claro, 6 millones y más. Eso significa que tú estás en el mismo quintil. Uno que gana 6 millones al que gana 100. Claro. El problema es que al que gana 6 millones le quitas la colegiatura del colegio de tus hijos, la mensualidad en la universidad, el dividendo, las tarjetas de crédito, y pasas a ser el tercer quintil más pobre. Sin duda. Por lo tanto, ya no eres rico. Entonces la distorsión es tan grande y de esa manera de alguna forma busca abultar la cantidad de personas. Y como decía Salfate, no son tantas, son menos. Mira, atención, mira, el gráfico que apunté, lo que está saliendo es la riqueza mundial dividido en los más pobres, así todo dividido en 20%, en partes iguales. Obviamente los que son no tan pobres, los que son clase media, los que tienen un poder adquisitivo, digamos, que les permite comprarse auto. Pero mira cómo queda la división. El 94% queda en manos de los más ricos y todo el resto, el 6% restante de todo el dinero que ingresa, pasa a todo el resto de los grupos. Para que usted entienda, por ejemplo, dentro de los grupos socioeconómicos, una persona que es D, existe el E, pero el E son personas que están abandonadas en la calle, que no tienen ningún tipo de ingreso. Esto estamos hablando de 200.000 pesos, ¿cierto? C3, digamos, de aquí aproximadamente llega hasta los 500.000 pesos aproximadamente. Como grupo familiar. El C1 pasa hasta 1 millón de pesos y 1.500.000 también. Del B, aquí empezamos a hablar de millones, pero el A, esto no tiene límite. Esta persona puede ganar, y escúchame bien, puede ganar sin ningún problema un ingreso mensual de, no sé, 20. desde 500 millones de pesos, o sea, hasta esto y más, pero puede partir claramente en los 8 millones de pesos. Los que ganan 8 millones de pesos están entre el C1 y el CB. Pero te das cuenta que finalmente estos son dueños de todo. Ellos son dueños de hoteles, medios de comunicación, restaurantes, las tiendas de lujo y todo lo demás. Bancos. Y ellos distribuyen. Y esto es lo heavy. Y terrenos porque también. Toda la plata que ellos tienen se lo dan ellos. Sí. Todos nosotros les damos la plata a través de, como decía Sergio, de las deudas y todo lo demás. Entonces ellos crean productos caros, creando una sensación aspiracional en aquellos que deciden endeudarse para tratar de parecerse al siguiente escalafón. El C3 quiere ser como el C2, el C2 como el C1, y se compra así un televisor de 60 pulgadas, 4K y todo lo demás, y comienza a ver que se ve afectada su economía respecto a alimentación, educación y todo lo demás. La diferencia es que el C3, cuando quiera llegar al C2 y así sucesivamente, se van endeudando y finalmente la economía familiar queda a la escoba. Porque la bicicleta ya, ni siquiera la bicicleta te da para poder volver. Exactamente, y ahí es donde entran los bancos, digamos, que son los mismos dueños que están en este sector. Porque finalmente el gran negocio de ellos no es que tú tengas una deuda y ojalá no la puedas pagar. Exacto. Porque en el momento que tú no la pagas, yo dejo de sacarte plata y te saco algo mucho más valioso. Hace muchos años, autos, casas, propiedades, y finalmente te robo toda tu vida. Y la famosa tarjeta de crédito que uno muchas veces, yo lo hice la bicicleta con las tarjetas de crédito que te cobran unas comisiones draconianas y uno no se da cuenta porque uno necesita la plata, y en ese minuto que uno necesita la plata para pagar otras cuentas, te vas endeudando y vas aceptando sin fijarte un ejemplo muy claro. Las tasas de interés ni nada. ¿Por qué los bancos, por qué los prestamistas, por qué todos los que están en este sector prefieren que tú tengas una deuda que pagues para poder sacarte otra cosa? Es como el estudiante no percibe plata,
Pero es mucho más fácil, por ejemplo, para mí es más difícil sacar una tarjeta de crédito que un estudiante que no percibe nada, aunque yo puedo ganar infinitamente más plata que él, porque obviamente hay un papá detrás de él que va a tener que serse responsable. Yo ojalá se endeuda y obviamente finalmente no termine de pagar. ¿Sabes qué viene? Atención, espérate, vamos a ver por favor un video, parte de esto. Esto es maravilloso, ustedes véanlo entero, mira, ¿se le puede subir un poquito de volumen a eso? Mira. No tiene prácticamente nada. Ahí está, mira, el gráfico. Para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. Te pasaste. En la base, el 80%. Esos son todos los que salen en la revista Forbes. Esos son todos los de la revista Forbes, el presidente de la República, etcétera, etcétera. Y las 5 familias más ricas de nuestro país. país. Y las 5 familias. Eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Mira, las atención a esto. Las personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas. Pare ahí, por favor. Escúcheme, quiero que se acuerden por siempre esa cifra. La riqueza que tienen 300 personas, las más ricas del mundo, equivale en toda la plata, junto que ellos acumulan, lo mismo que 3.000 millones de personas en todo el mundo. Todo lo que estos juntan en plata es lo que solo 300 personas tienen. De hecho, el ejemplo que da el video, todas las personas que caben en un avión de un vuelo comercial equivale a la población de la India, Estados Unidos, África y parte de Europa juntos. O sea, todos ellos, con sus sueldos mensuales, son lo que se está repartido en tan solo 300 individuos. Imagínate. Entonces, aquí es cuando uno... Como por ejemplo aquí decía la que yo no encuentro toda la razón. Si ellos tienen la plata, ¿quién es uno para decirle en qué se la gastan o no? Pero ¿sabes lo que lo encuentro perverso, degenerado incluso? Es que cuando alguien dice, oye, a ver, ¿cuánta plata tengo? 2.000 millones de dólares. ¿Por qué no paráis? ¿Por qué no te dedicáis a vivir y empezar a repartir un poco, a generar? Hay millonarios que lo han hecho. Lo han hecho, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero la gran mayoría no suelta uno. Cuando tienen algo, quieren otro más, y así. Y finalmente empiezan a comprarlo todo. Porque es un poco la esencia de Déjeme nosotros, contar algo sabroso. Por favor. Es la esencia de la ambición. Déjame contar algo sabroso que tiene que ver también con la desigualdad. Y voy a hablar de solamente un número. Si usted maneja una casa de 140 metros cuadrados más o menos promedio, yo le voy a contar una historia porque esto es algo sabroso. Si no sé si la gente ha tenido la oportunidad de viajar del norte al sur, es como decir, desde La Serena a Santiago. Perfecto. En este tramo hay un lugar donde se llama Huentelauquén, donde venden unas empanadas, ¿cierto? Sí. Bueno, una vez un amigo me dijo lo siguiente: recuérdame más o menos al kilómetro 100 y yo te voy a contar una historia. Partimos aquí poniendo el marcador en cero y empezamos a viajar hacia Santiago. Ya. Y como en el kilómetro 100, yo le dije, bueno, kilómetro 100, ya, ok, tranquilo. Avanzamos 40 kilómetros más y me dijo, mira, hemos avanzado 140 kilómetros. Ya. ¿Ok? Y todo lo que tuviste de la carretera, si veníamos de norte a sur, a mano derecha tuya, que es la costa... Es como ir de aquí a Viña y un poco más. Y un poco más. Como a Concópote tú. Todo ese terreno, que aquí está la playa y todo, 140 kilómetros era... Si usted tiene una casa de 140 metros cuadrados, estos 140 kilómetros de terreno era de una sola persona. ¿Un solo dueño? Un solo dueño. ¿Qué dueño es ese? No, ¿para qué lo voy a decir? Bueno, No, no dueño, quería decir. dueño ¿Para de qué lo voy a probablemente decir? muchas otras cosas más. Ahí está la historia. Pero en serio, ese es tu terreno. Y mi terreno llega de aquí hasta donde se pierde la vista. Exacto. No, ni siquiera la vista no Pero alcanza. así como está planteado, es imposible alguna vez solucionar el tema de la desigualdad. Claro, llegar porque estos justamente a jamás eso. van a soltar. Porque- Oye, perdón, solamente atención. Porque, ¿saben por qué ellos no sueltan esta plata? Porque esta plata, Es el misteriosamente, se la dieron ellos. Con su trabajo diario. No, y también es poder. Obviamente, con su endeudamiento y todo lo demás. Ellos trabajan para estos 300. Solo que estos 300 no se dedican a repartir justamente lo que a ellos, nosotros, les correspondería. Piensa que hay un tipo que se llama Francis Fukuyama, no sé si lo ubicas, un economista japonés, que habla de que en el fondo van a haber 3 estratos sociales y que uno nunca va a poder llegar a ser de esos 300. En el fondo habría un estrato que son las personas que trabajan y que tienen profesiones, que nunca van a poder salir de eso. En el mejor de los casos van a poder ser independientes, pequeños empresarios. Pero de ahí a pasar a ser grandes empresarios para tener estos volúmenes de dinero jamás lo van a poder hacer. Entonces en el fondo son economías heredadas generalmente. Son en el fondo un sistema de alguna manera que tiene una especie de monarquía, igual que las monarquías antiguas. Círculos de hierro. Círculos de hierro, porque tú no puedes llegar a alcanzar el nivel de dinero suficiente para generar influencia social, para crear cambios. Siempre te queda o siendo empleado de alguien o en el mejor de los casos teniendo tu pequeña empresa. Pero para llegar a generar estos volúmenes de dinero y poder influenciar la economía parecería Bueno, imposible. el ejemplo más claro en Absolutamente. Chile es el empresario Leonardo Farca,
Leonardo Farca rompió una tradición que es el empresario callado, el empresario bajo Discreto, perfil, claro. discreto. El que muere piola con sus millones. Él va con fajo de billetes de 10.000 pesos y le regala 10.000 pesos al mozo 1, al mozo 2, Sí. al cuidador de autos. Muy generoso 20.000. a morir, El tipo reparte mucho dinero, entrega mucho dinero, Y se eso le desprende de dinero. Eso le pero molesta él, al resto de los millonarios. Claro, pero él no es validado por sus pares. Claro. Porque sus pares lo ven como un payaso. Y sus pares se encargan que la gente los vea como un payaso. Y no solo eso, sino que además Como poco desconfían del serio. billete. Mucha gente dice, ¿será verdadero este billete? Porque no lo cree. Porque no es habitual que un empresario exitoso, sea desprendido con ese dinero. Pero Felipe, perdóname Sergio, pero en el caso de Leonardo Farca, si no me equivoco, él no es de las familias que hablaba Salfa, de que heredaron esta monarquía, No, que los papás eran millonarios, que no sé qué empresario. Millonario Él es- primera generación. Claro, él es el que se hizo Exacto. millonario por suerte, por trabajo, ponle todo lo que tú quieras, pero él se hizo millonario, que eso de pasar uno en millones. ¿Saben qué? Él podrá tener plata, pero no tiene poder ni Mucha influencia. atención. Y socialmente Hace mucho tampoco. tiempo que esto después se convirtió en un chiste, en una tira cómica. Había un mural en la ciudad mexicana de Guadalajara que yo lo vi hace muchos años. Cuando lo vi dije, viejo, esto es la verdad encarnada. Se veían dos cavernícolas y uno le decía al otro, oye, hagamos una cosa, tú tienes un par de gallinas, le dice, un cavernícola al otro. Le dice, yo te las cuido, ¿cierto? No te cobro por tener las gallinas, pero todos los huevos que ellos pongan son para mí y yo con suerte de repente te doy 1 o 2. Pero tú no tienes que preocuparte, yo te cuido las gallinas, yo le dice, ¡ah! Me tincó. Oye, ¿y cómo se llama este invento? Banco. Absolutamente. En donde, obviamente, ¿por qué tiene tanta plata? Porque uno le pasa, obviamente, le pasa la plata, ellos hacen un gran negocio y son como un socio desgraciado en donde te pasa una pequeña versión gracias a los grandes negocios que tú hicieron con los aportes monetarios de todos nosotros. Los 3.000 millones de personas son los que justifican el balance económico de tan solo 300. ¿Sabes cuál es una conclusión de esto? Es que podemos llegar a una era feudal en el futuro, donde hayan personas que manejen grupos económicos, grandes dineros, que manejen a grandes volúmenes de personas, y no los estados, sino que personas independientes manejen el mundo. Absolutamente. ¿Entiendes? Entonces eso es peligroso porque de alguna manera Por empezamos eso a perder. este domingo hay que ir a Exactamente. votar y manifestarse con los votos, Exacto. por supuesto.